Buen día a todos. Vamos a revisar el día de hoy la temática del bucle para. Lo voy a enfocar en tres elementos principales. Uno es la estructura, luego los comportamientos que tendrá el bucle para y finalizaré con sus fortalezas y debilidades. En primera instancia, el bucle para tiene una estructura muy fácil de entender. Nos vamos a ir a la sección de comandos y vamos a colocar el bucle para. Esta estructura trabaja con una variable numérica. Esa es la primera idea que vamos a tener. Luego vamos a saber que esa variable numérica siempre en los bucles para tiene un valor de inicio, un valor de fin y un paso. El paso es la forma como ese bucle varía en cada una de las iteraciones. La iteración se refiere al proceso de repetir una secuencia de acciones a través de la instrucción para. Por ejemplo, en muchos de los ejemplos que aparecen en la web, las personas que desarrollan el pseudocódigo escriben variables con nombre i, j, k o x, y, z. En lo personal, yo prefiero utilizar nombres que sean significativos para la tarea que estamos realizando. Por ejemplo, en este caso yo voy a tratar de demostrar cómo es que funcionan las iteraciones, es decir, las repeticiones que están explícitas dentro del bucle para. Para ello voy a escribir la variable iteración. Y el valor inicial para la variable iteración va a ser 1. Es decir, voy a comenzar con la iteración número 1 y voy a llegar hasta la iteración número 10. ¿Y cómo hago para llegar desde 1 hasta 10? En este momento le voy a hablar sobre comportamiento. El comportamiento en este caso es un bucle que es progresivo. Voy de 1 hasta 10. Entonces mi paso tendría que ser 1, 2, 3, es decir, un valor positivo. Un valor entero positivo que genere una progresión desde el valor de inicio hasta el valor de fin. Ahora, si usted colocara un valor negativo, este bucle no tendría sentido, porque no hay forma de llegar de 1 hasta 10 retrocediendo un valor a la vez. Entonces, estamos hablando también de comportamientos. Todas las ideas están unidas a través de vínculos lógicos. Por ejemplo, la variable tiene un valor de inicio y tiene un valor de fin y tiene un paso. En este caso, al ser un bucle progresivo, voy de 1 a 10, avanzando de 1 a 1. La estructura o la secuencia de acciones más sencilla que yo podría colocar es esta. Escribir, dígame en cuál iteración voy. Entonces le colocaría iteración número y luego que me muestre el valor de la variable iteración. Entonces, tengo un bucle progresivo, estoy hablando del comportamiento. Luego, en la estructura, estoy hablando de un bucle que tiene una variable que se llama iteración, cuyo valor de inicio es 1, va a llegar hasta 10, y el paso con el que va a avanzar es de 1 en 1. Y bueno, acá está el resultado de la iteración. Iteración 1, 2, 3, hasta llegar a 10. Continuando con la estructura, pero profundizando un poco más en el comportamiento, yo puedo tener también bucles regresivos. Por ejemplo, yo podría ir de 10 a 1. Obviamente, para llegar de 10 a 1, mi paso tendría que ser un paso negativo. Es decir, 10, 9, 8, 7 hasta llegar a 1. Entonces, la estructura, como usted construye su bucle para, tiene que ver mucho con un pensamiento ordenado y lógico. Si yo quiero ir de 10 a 1, obviamente el paso tiene que ser negativo. Y a la hora de ejecutarlo, se va a mostrar de esa forma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasa si mi estructura del bucle no es lógica? Por ejemplo, si yo le dijera voy de 10 hasta 1 con paso 2. ¿Qué sucede? Que no entró al bucle, no hizo ninguna iteración,
porque no tiene sentido. Entonces, si usted quiere que su pseudocódigo funcione y produzca resultados, la instrucción o la forma como escribe la estructura del bucle para tiene que ser lógica. Aprovechando que hice un cambio en el paso, imagínese que usted hace un bucle progresivo, va a ir desde 0 hasta 100, pero no quiere ir un paso a la vez, sino que quiere ir de 2 en 2, o mejor aún, quiere ir de 5 en 5. Entonces, ¿cómo funcionaría este bucle? Primero tenemos que observar los valores de inicio y de fin. Finaliza en 100, tal como le había indicado. Comienza en 0, luego 5, 10, 15 y ahí va sucesivamente. Entonces, todo dependerá de lo que su problema le indica, y así usted va a crear una estructura lógica que le permita ir progresivamente de un valor de inicio hasta fin con cierta cantidad de avance, o de forma regresiva, desde un valor alto hasta un valor bajo, retrocediendo cierta cantidad de elementos a la vez. Para concretar el conocimiento, si ustedes observan en los ejemplos que les he mostrado, todos son de carácter numérico. Las fortalezas que tiene el bucle para es que funciona perfectamente para situaciones donde usted tiene un conocimiento del valor de inicio, el valor de fin, y sabrá de cuánto es el paso. Si usted conoce esos datos, el bucle indicado para usted es el bucle para. Pero si necesita utilizar situaciones en que desconoce la cantidad de iteraciones, el bucle para no es para su solución. Por ejemplo, imagínense que usted necesita ingresar una calificación que sea válida. Necesito una calificación que sea válida. Por ejemplo, sería algo como esto: ingrese una calificación válida entre 0.0 y 10.0. Ese es el criterio que me han dicho. Entonces yo voy a ocupar un bucle, pero no voy a ocupar para todavía, voy a ocupar el bucle mientras. Le voy a decir mientras la calificación que yo estoy ingresando sea inválida. Cuando no sea válida, yo voy a repetir el proceso de ingreso de la calificación. ¿Cómo hago eso? Le voy a poner acá que lea la variable calificación. Ya les he explicado sobre mi buen deseo de siempre utilizar nombres de variables que sean representativas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mientras la calificación sea menor que 0.0, o si la calificación es mayor que 10.0, hacer. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Mientras la calificación sea incorrecta, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, si la calificación es incorrecta, yo voy a repetir el proceso de capturar la calificación. Primero solicito la calificación y puede ser que algún usuario ingrese una calificación correcta. Entonces el bucle mientras no tendría utilidad. Pero el bucle mientras que acabo de escribir tiene sentido si el usuario se equivoca e ingresa una calificación no válida. Y cierro todo el proceso denotando que se sale del bucle cuando ya ingresó una calificación válida. Acá. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuántos errores puede cometer el usuario? Bueno, puede no equivocarse. He quitado el bucle para no causar problemas con la ejecución que voy a hacer en este momento. Estoy haciendo un bucle mientras que lo que demuestra es y crece una calificación válida, y yo lo podría hacer a la primera. Por ejemplo, una calificación válida entre 0 y 10 podría ser
7.5. Entonces me dice calificación válida 7.5. Está resuelto. Ni siquiera hubo necesidad de ocupar el bucle. Pero ¿qué tal si el usuario se equivoca? Ingrese una calificación válida. Y viene el usuario e ingresa -1. Entonces fue necesario ingresar al bucle para hacer o forzar al usuario que ingrese una calificación válida. Por ejemplo, 11 es una calificación no válida, así que se le vuelve a preguntar y viene y él sigue de necio, ingresa otra calificación no válida y bueno, hasta que él ingrese una calificación que es válida, entonces se sale del bucle y muestra cuál fue la calificación válida. Ahora, ¿cuántos errores cometí en esta ocasión? 4. Y ahora que lo hago e ingreso una calificación válida a la primera, ni siquiera entré al bucle, así que no hubo ni una iteración. ¿Qué tal en este caso? Me equivoqué una vez, ingresé esta calificación y me di cuenta de mi error y lo solvento y digo, sí me equivoqué, mi calificación era 8.5. Me equivoqué una vez y a la siguiente vez ya ingresé una calificación válida. Entonces, estoy ocupando un bucle mientras, porque no sé cuántas veces me voy a equivocar para ingresar la calificación. Eso yo no lo puedo hacer con un bucle para. ¿Por qué? Porque el bucle para tiene sus funciones bien definidas. Es para procesos en el cual usted conoce el valor de inicio, el valor de fin y cuál va a ser el cambio en la variable en cada iteración. Así que retroalimentando lo que acabamos de ver en este video, tengo fortalezas y debilidades. Fortalezas: el bucle para es perfecto para situaciones puramente numéricas. No es el adecuado para situaciones donde no sé la cantidad de iteraciones que se requieren. Para esos casos, evite el bucle para. ¿Cuáles son los comportamientos que tiene el bucle para? Puede ser un comportamiento progresivo o un comportamiento regresivo. Y lo primero que vimos en el video, ¿cuál es la estructura del bucle para? Existe una variable, la cual tendrá un valor de inicio, llegará hasta un valor final y tendrá un paso. Ahora, no les puedo decir que siempre el valor de inicio es 0 o 1, ni cuál es el valor de fin, ni cuál es el paso. Eso dependerá de la situación que usted trate de resolver. Eso era lo que les quería explicar acerca de este bucle para. Estamos en un proceso donde ya es necesario comparar las fortalezas y debilidades entre los diferentes bucles y también observar sus comportamientos y sus estructuras. Me quedo hasta acá. Cualquier duda me pueden contactar a mi correo electrónico institucional o a través del aula virtual, donde yo siempre les facilito estos videos con explicaciones. Me quedo hasta acá. Tengan un buen día.